¿Se puede vivir del llamado que Dios me dio? Hay algunos momentos en donde podríamos llegar a pensar que está mal recibir dinero por servir a Dios con tus dones y con tus talentos. Lo primero que tú tienes que guardar en tu corazón en este momento es que Dios no está peleado con tu provisión. Y cuando yo entendí esto, a mi vida llegó una gran revelación luego de entender de que el Señor no estaba peleado con esto. La clave para no desviarme del propósito está en el corazón y no está en el precio. Y hoy la idea y lo que Dios quiere para nosotras, para mí también, porque sigue hablándome directamente al corazón en todo este curso, es que salgamos con las motivaciones correctas y con la mentalidad correcta, no dejándonos guiar ni llevar por las corrientes del mundo, sino por lo que el Señor ve. Acuérdate, lo que hemos venido hablando en días anteriores. Dame tu parecer. Entonces, hoy justamente vamos a recibir ese parecer de parte de Dios, ¿ok? Porque a partir de mañana, hacia allá, yo espero que si tú eres una de esas pocas escogidas para comenzar a sacar adelante tu llamado y tu propósito, puedas empezar a dar pasos de fe, esos pasos que hemos venido hablando durante todos estos días, en la transición de ser una mamá común y corriente, cualquiera, sin un propósito de vida, sin un llamado claro, sin un camino claro, a una mamá con un propósito grande, con un ministerio grande y que puede vivir de ese ministerio, no solamente para servir a Cristo, sino también para poder ser esa mamá presente que sus hijos necesitan. Y lo primero que necesito que hagas es que abras tu cuadernito si estás tomando nota, pero también abre tu mente y abre tu corazón. Hoy se van a romper esas creencias, vas a sanar tu relación con Dios y con el dinero justamente en ese punto en donde piensas que no eres suficiente, que eso para ti no es, que es para otras personas, o incluso hasta que eso es pecado, porque no es así, ¿ok? Y vamos a activar nuestra fe para que podamos comenzar a emprender con nuestro propósito, con claridad y sobre todo con el respaldo de Dios. Y para esto vamos a utilizar varios fundamentos bíblicos que yo te voy a ir dejando paso a paso durante toda esta pizarra, para que tú los vayas a ir anotando, ¿listo? Y también anota las citas bíblicas por si quizá quieres en algún momento indagar más, profundizar más en estas citas. Acuérdate que siempre te recomiendo revísalas en diferentes versiones para que no te quedes solamente con una versión muy vieja, sino en diferentes versiones, y así el Espíritu Santo va trayendo cada vez más entendimiento a tu vida frente a este tema. Entonces, el primer fundamento y más importante lo encontramos en Lucas 10:7. Aquí en este contexto, ¿qué era lo que estaba sucediendo detrás de? Resulta que en el mundo judío del primer siglo, los rabinos y los mensajeros que enseñaban eran reunidos en casas y sostenidos por la comunidad. Y algo que a mí me encanta en esta historia es que él no les pide que trabajen sin recibir, sino que a pesar de que los envía prácticamente sin nada, los envía también con el propósito de madurar su carácter para que confiaran en que iban a ser sostenidos por aquellas personas que los recibieran en su casa mientras ellos estaban ministrando. Entonces, aquí nos damos cuenta desde la misma postura de Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, que era plenamente consciente de que ellos, obviamente siendo seres humanos, necesitaban alimento, necesitaban hospedaje, necesitaban ropa, necesitaban ser proveídos para poder seguir llevando ese mensaje y extendiéndolo. Cada uno de ellos ya antes había sido elegido por Jesús. Cada uno ya tenía claro su llamado, cada uno ya tenía su propósito y estaban junto con Jesús trabajando y aprendiendo a llevar el mensaje de la palabra, que es justamente lo que tú y yo hemos estado haciendo en estos 7 días, en donde tú te has dado cuenta que tienes dones, talentos, experiencia, tienes conocimiento, tienes cartas de conocimiento aquí en tu cabeza para poder ir y seguir extendiendo ese mensaje. Y Jesús, así como con sus discípulos, hace exactamente lo mismo contigo hoy y ha hecho lo mismo conmigo, hacerme entender que aunque muchas veces tenemos que arrancar sin nada, cuando confiamos en el camino,
empezamos a encontrar esa provisión. Vamos a ver el fundamento número 2, que lo encontramos en Hechos 18:3 y en Filipenses 4:15-17. Yo lo voy a anotar por aquí, por este lado, para dejarte la cita bíblica, y voy a ir contándote de una vez el contexto. En Hechos 18:3 se relata que Pablo, además de ser un fariseo educado, él también era artesano. Y en esa época la fabricación de tiendas era un oficio muy respetado. Haz de cuenta como quizá en esta época lo puede ser la arquitectura, por ejemplo. Porque las tiendas eran esos lugares en donde habitaban las personas. Y bueno, se utilizaba para muchas otras cosas. Celebraciones, matrimonios, todas esas carpas y cosas que ponían, incluso hasta para las guerras. Sabes que para las guerras muchas veces acampaban y necesitaban carpas. Al final era un oficio muy importante, y él utilizaba esa habilidad, esa experiencia, ese talento que tenía como artesano para no ser una carga a nivel de ministerio. Sin embargo, en la Biblia se nos muestra que él también reconocía y agradecía el apoyo económico que las iglesias le daban, como lo vemos en Filipenses 4:15-17, donde le agradece a la iglesia por sostener su ministerio. Y a mí me encantan estas dos caras, llamémoslo así, de Pablo, porque por un lado tenemos ese lado en donde él recibe donación de parte de las iglesias para seguir llevando lejos la palabra de Dios por medio de su ministerio, pero también es un hombre profesional, con experiencia y consciente de que con sus propias manos también puede sostener su vida. Entonces, así como Pablo, ya lo hemos visto en clases anteriores, que si tú tienes un don, talento, habilidad, o con tu mente, con tu capacidad intelectual, hay provisión tanto de un lado como del otro. Y si el Señor lo hizo con Pablo, también lo puede hacer contigo, así como lo ha hecho conmigo. En mi caso, yo me identifico mucho con Pablo porque siento que yo sirvo y me mantengo de las dos maneras. Ahora, veamos en Números 18:21 cómo era que los levitas vivían del templo. Pero entonces voy a ponértelo acá nuevamente porque te prometí que te iba a poner todas las citas bíblicas. Números 18:21. Aquí está. Listo. Mira, resulta que en la época, en el sistema tribal de Israel, los levitas no recibieron tierras. Su única tarea era servir en el templo, enseñar la ley y cuidar del culto. Y a cambio, el pueblo le traía los diezmos y las ofrendas para que pudieran vivir. Y ese fue un modelo establecido por Dios para asegurar el sustento de quienes servían a tiempo completo en lo espiritual. Aquí podemos ver ejemplos como quizá los servidores en las iglesias, como pastores o ministros de alabanza o diferentes líderes en iglesias que viven de los diezmos y que viven de las ofrendas. Ellos no tenían herencia material, de acuerdo a lo que se había mencionado en ese tiempo en el sistema tribal de Israel. Ellos no recibieron tierras, ellos vivían únicamente de la iglesia y vivían de los diezmos y vivían de las ofrendas. Entonces, quizá tú estás aquí porque, no sé, el Señor te ha confirmado ese llamado de que vas a ser tal vez la esposa de un pastor en algún momento. Tienes que aprender a vivir de eso también y estar abierta, porque quizá en este momento, si eres madre soltera, de pronto todavía no tienes ni idea si te vas a casar en algún momento. De un día para otro todo puede cambiar, y si tú sigues peleada con que no, eso vivir de los diezmos, de la donación, de las ofrendas, o monetizar por predicar, por llevar la palabra de Dios, no, pues te vas a quedar sin el pan, y esa no es la idea. Acuérdate que Dios no está peleado con eso. Si Él no se pelea con tu provisión, ¿tú por qué te vas a pelear con tu provisión? O de pronto ya estás aquí siendo, no sé, una predicadora, la esposa de un pastor, algo que tenga que ver con un ministerio, con servicio 100% en la iglesia, una líder donde, no sé, le están dando trabajo en la iglesia, lo que sea, y todavía te inquieta eso de ¿cómo así? ¿Cómo es posible? No, me siento culpable, todo debería ser gratuito, estoy haciendo algo malo, estoy pecando. No, Dios no está peleado ni siquiera con esto, porque lo vemos desde el Antiguo Testamento, que así el Señor mantenía a quienes se dedicaban al culto,
a quienes se dedicaban a cuidar del templo y a servir dentro de él. Otro contexto que me encanta: las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. En la cultura de Jesús, las mujeres rara vez eran reconocidas públicamente. Sin embargo, en Lucas se nos muestra que varias mujeres, incluso algunas de alto estatus, es decir, mujeres con dinero, sostenían económicamente a Jesús y a sus discípulos. Y esto demuestra que incluso el ministerio más puro y santo, como lo ha sido el de Jesucristo, necesitaba apoyo financiero humano. Y lo que a mí más me encanta del contexto detrás de la historia de estas mujeres es que eran mujeres que habían sido sanadas por Jesús, mujeres que ya habían recibido una transformación, habían recibido perdón, mujeres que habían recibido el llamado de seguirlo, que se les había dado un propósito. Así como a ti y así como a mí, durante todos estos 7 días que hemos venido ayunando, hemos venido orando y que hemos venido estudiando la palabra de Dios, en la historia de varias mujeres que decidieron en algún momento decir: con lo que tengo, yo me voy con toda a seguir ese llamado y ese propósito que Dios tiene para mí. Vamos con el siguiente: José en Egipto. Mira, aquí en este caso Dios le dio a José un don que venía con él, el de interpretar los sueños. Pero ese talento, si tú te pones a leer toda la historia y analizarla, te vas a dar cuenta que al final dejó a José en una posición de poder económico muy grande. Que aunque al final él no pidió dinero, pues por ese don, porque no decía: te interpreto el sueño, rey, si me das tanto dinero. No, él lo hizo de una manera súper entregada, de una manera muy genuina, porque realmente quería ayudar y quería defender y poner el nombre de Dios por encima de todo lo demás. Su fidelidad le trajo abundancia y autoridad sobre los recursos y fue muy sabio para administrar a todo el pueblo en una época muy difícil de crisis que se vivió. ¿Recuerdas la historia de la viuda a la cual Eliseo le había dado el aceite para que saliera de una crisis financiera y lo vendiera? Pues aquí también vemos cómo Dios bendice el emprendimiento como una forma de provisión sobrenatural con lo que tienes en tus manos. Otro fundamento: la mujer virtuosa. Todo Proverbios 31. Si tú te lees todo Proverbios 31 y estudias un poquito la historia detrás de esto, te vas a encontrar en una época patriarcal. En ese periodo en donde vivieron los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, según la Biblia. Entonces estamos hablando de hace miles y miles y miles y miles y miles de años. En este contexto donde se da Proverbios 31, se menciona una mujer que sobresale como comerciante, artesana, administradora y madre, además de todo, que vendía telas, preparaba negocios y tenía empleados, y que era alabada por su familia y muy temerosa a Dios. El texto finalmente se presenta como un modelo de mujer emprendedora con un gran propósito. Y aunque hay algunas iglesias o pastores, líderes que pueden llegar a mencionar que Proverbios 31 se enfoca, no es como una mujer literal mujer, sino como debería ser la iglesia o que exalta esa la iglesia. A mí me encanta ver este contexto histórico porque me hace pensar también desde el punto como una mujer emprendedora que soy, que ya he aprendido a vivir de mi llamado y de mi ministerio, como tú viendo esto desde algo que incluso fue preparado y aceptado por Dios desde hace muchos años, como en esta época no lo va a seguir siendo aceptable para ti. Por eso es que una vez más vuelvo y repito, tienes que entender que en cuanto a esto de monetizar tus dones, tus talentos y conectarlo con tu llamado, no está Dios peleado con tu provisión. Y si Él no va a estar peleado con tu provisión, tú tampoco deberías sentirte mal por la forma en cómo vaya a llegar dinero a tu cuenta bancaria por medio de lo que tú hagas, con tus conocimientos, con tus dones o con tus talentos. Pero bueno, Stephanie, esto ya me quedó un poco más claro, ya tengo más tranquilidad, ya, bueno, entiendo que sí, el obrero es digno de su salario, entiendo que el Señor sabe muy bien que yo voy a necesitar provisión y listo, tengo que confiar de que Él me va a sostener. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles pueden ser esos límites que yo necesito tener en cuenta para no ir quizá a pensar que no, esto ya lo voy a convertir en un negocio? Pues aquí yo te dejo algunos límites que me han servido a mí durante todo el camino.
Siendo el primero y el más importante, no ponerle un precio al evangelio, al mensaje de salvación, pero sí a tu curso, a tu guía, a tu mentoría o a tu servicio. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque en Mateo 18 se nos dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Jesús había sanado, había liberado y había enseñado gratuitamente a todo el mundo. Y él ordenó que al compartir estos mismos dones no se comercializara con el mensaje, y mucho menos con el mensaje de salvación, de recibirlo como su Señor, como su Salvador personal, de creer en su resurrección. Sin embargo, esto no se refiere al sustento del obrero, sino al abuso o a la manipulación espiritual. Por otro lado, Mateo 6:24 nos enseña que no podemos servir a dos señores. Y algo muy bueno dentro de este contexto es que Jesús usaba el contraste entre Dios y entre Mamón, que es un espíritu, no sé si sabías, para un ídolo que en su época se le llamó así, era un ídolo del dinero, para enseñar que el problema al final no era el dinero, sino suplantar a Dios como una fuente de confianza y como una fuente de seguridad. Así que aquí se nos habla de la lealtad del corazón, finalmente no de los recursos materiales. Por eso, mi mejor consejo para ti siempre es que seas clara con tus intenciones. Si algo es gratuito, di que es gratuito. Pero si algo tiene un precio, explícalo con transparencia a la gente que te está escuchando. Por otro lado, sé generosa siempre. Siempre sé generosa. 2 Corintios 9:7 nos muestra un contexto en donde Pablo animaba a la iglesia a apoyar a los que necesitaban y a los ministros con alegría y no por obligación. De hecho, él mismo recaudó fondos para los cristianos pobres en Jerusalén. Y aquí podemos ver un principio muy importante y es el dar con libertad. Dar con libertad, independientemente de que tu producto, de que tu servicio tenga un precio, que sea costoso, que sea valioso. Siempre cuando te pones en una posición de dar, de servir, de hacerlo realmente genuinamente para las personas, lo estás haciendo con libertad. Y ahí es donde viene esta frase que yo quiero que guardes en tu corazón. Haz de tu emprendimiento un canal de impacto, no solo de ingresos, no solamente un canal por donde vas a generar ingresos, no solo un medio por el cual vas a generar ingresos. Cuando tú haces de tu emprendimiento un canal de impacto, la provisión comienza a llegar, pero cuando tú lo que haces, lo haces realmente solo porque quieres enriquecerte, la gente lo va a notar y no vas a poder impactar ni transformar el corazón de nadie. Tus productos y tus servicios siempre tienen que estar alineados con los valores del reino. Cuando tú quieres poner a Dios como el centro de tu emprendimiento, todo tiene que tener detrás un fundamento, todo tiene que tener detrás un propósito. Un ejemplo, así súper rapidito que te voy a hacer con mi membresía, con nuestra incubadora de negocios. Yo recuerdo que el momento en el que el Señor me puso en el corazón comenzar a equipar a nuestras seguidoras que se querían convertir en estudiantes para que llevaran lejos su llamado y lejos su propósito, Él no solamente me puso a mí el querer como el hacer para que pusiera mis conocimientos profesionales, mis conocimientos técnicos en áreas empresariales, en área de creación de empresa, en área tecnológica, en área de marketing, en área de ventas, en diseño, en desarrollo web, sino que también puso dentro de mí el que detrás de cada una de esas clases siempre yo pudiera dejar un mensaje que no les dejara a ustedes prácticamente olvidarse de ese propósito y del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, si tú quizá tienes un llamado similar que va guiado tal vez hacia la educación, que va guiado hacia el liderar a otras personas, empoderar a otras personas, siempre dentro de cada servicio, cada producto, cada mentoría, lo que tú vayas a ofrecer, ahí tiene que quedar siempre esa semilla, que les recuerde a los demás por qué están haciendo lo que están haciendo y en dónde está Dios en medio de lo que están haciendo. Pero si quizá tu llamado y el emprendimiento que quieres hacer con tus manos, como por ejemplo en el caso de Pablo, quieres una parte en donde tú donas tu tiempo, en donde es full ministerio, y otra en donde con tus conocimientos técnicos, experiencia laboral, conocimiento y demás vas a trabajar para tu sustento, que igual aquí, en medio de esos quizá productos físicos o otros servicios que no tengan nada que ver,
con dejar de pronto como el centro un mensaje de salvación, que sí lleven en pequeños detalles la etiqueta, un versículo, en el empaque, alguna frase que acerque más a esa persona a su propósito, a su llamado, que acerque más a su corazón de Dios. En esos pequeños detalles, allí también tú puedes alinear lo que tú haces con los valores del reino. Entonces, yo quiero preguntarte ahora, ¿cuál es el don que Dios ha puesto en ti para servir a otras personas? ¿Y qué puede ayudarte a sostener tu hogar mientras estás llevando ese mensaje, mientras estás sirviendo a otros? ¿Qué puedes comenzar a crear hoy para caminar en fe? ¿Qué puedes comenzar a hacer? Pues bueno, yo quiero en este momento desafiarte a que comiences a hacer y a tomar pasos de fe. Porque tu llamado se puede convertir en tu forma de vida, en tu estilo de vida. Y cuando Dios te llama, tienes que entender que Él no está peleado con tu provisión, que Él también va a traer provisión por medio de los dones que tú le vas a poner a Él. Cuando tú pones esos dones, esos talentos, ese conocimiento, Él abre caminos. Solo tienes que comenzar a hacerlo con fe, a dar pasos, a hacerlo siempre con integridad y con un corazón generoso. Entonces, en resumen, para que podamos entender que aún en medio del entendimiento de que sí, yo puedo vivir de mis dones, de mis talentos, de mi llamado, de mi ministerio, de mi propósito, los límites saludables son que el mensaje no se vende, sino que se comparte, el mensaje de salvación. 2, el contenido, la preparación de tu tiempo, tus dones y tus talentos son los que van a tener un valor justo. Así fácilmente vas a mantener un corazón limpio y separado de la avaricia, separado del amor al dinero. Y mucho más si aprendes a ser generosa. Aquí no aparta de tu contenido, de lo que tú haces, de lo que ofreces, de lo que das, sea gratuito, obtenga descuentos. Y la otra parte quizá que pueda ser más técnica, más especializada, sí tenga un costo. Algo que el Señor quería que tú entendieras por medio de este curso es que el propósito no es solamente algo que Él te da y ya, los dones y talentos no es algo que solamente te dio porque en algún momento cuando te creó dijo, ay, qué bonito que se le ve este don de la creatividad, se lo voy a poner por adorno. No, el Señor te lo dio con un plan para que tú pudieras ser libre, para que pudieras vivir de Él, mientras estás llevando su mensaje, mientras estás generando un cambio en una generación, mientras estás criando a tus hijos, mientras estás sacando adelante tu familia. Te dio tus dones, tus talentos, tus conocimientos, la capacidad de aprender cosas nuevas, con un plan, con un propósito. No fue solamente por casualidad, porque no, te creó y ahí te puso un moñito que decía mujer emprendedora porque se le veía bonito. No, mi querida, el Señor lo hizo con un plan, con un propósito, para que no estés por allá trabajando un montón de horas y negociando tiempo con tu familia, negociando tu ministerio, negociando el mensaje que Él ha puesto en ti para impactar a otras personas. Para eso te lo dio, para eso te dio el conocimiento, para eso te ha dado los dones, todo lo que tú sabes en este momento, por lo cual has llegado aquí, aún esos momentos en donde ni siquiera estuviste presente para el ministerio, para Dios, para tus hijos, para tu familia, sirvieron, porque hoy los tienes aquí para ya ponerlos al servicio de Dios y obviamente al servicio de tu familia para mejorar tu calidad de vida. Entonces, yo espero que este estudio, que aunque sí, obviamente estuvo muy metido hacia el contexto bíblico, hacia la época, hacia la historia detrás de, lo veas y lo adaptes a tu realidad. Como si fue muy bien pensado de parte de Dios desde hace muchos años y miles de años atrás. Y aún en esos momentos hubo sustento para cada familia. Y gracias a todo eso que pasó en el pasado, muchas generaciones hoy siguen siendo transformadas y siguen conociendo a Jesús. Como en esta época, en tu época, no puede generar una transformación también en tu familia y puede ser ese mensaje que alguien más necesita escuchar. Algo que en algún momento aprendí también, que te lo quiero compartir antes de despedirme, es que jamás debes subestimar el poder de tu testimonio. Jamás debes subestimar tu conocimiento, porque tú no sabes si el testimonio de hoy puede ser lo que transforme el corazón de alguien el día de mañana. Pero si tú hoy no haces un alto, no paras y dices,
yo tengo un llamado, tengo un mensaje que llevar, tengo un propósito de vida, no solo para mí, sino mi familia, con mi familia incluso también tenemos un propósito. Yo no puedo perder más tiempo. Eso es lo que yo quiero que al final de esta clase, ya hoy terminamos este curso, tú puedas caer en cuenta que no puedes perder más tiempo. Entonces, como efectivamente estoy segura que ya estás convencida de que no puedes seguir perdiendo más tiempo en algo que no te está haciendo crecer, yo quiero ponerte a disposición mi membresía y nuestra incubadora de negocios. Porque así como muy bien yo te lo dije, que durante todas estas clases tú ibas a tener claridad sobre tu propósito, tu llamado, tu ministerio e incluso que al final ibas a saber cómo vivir económicamente de tu ministerio. Este es mi propósito, este es mi ministerio, esto es lo que yo hago para poder ayudarte y equiparte a que sigas llevando el mensaje de Cristo por medio de los dones y de los talentos que tú tienes. Y lo hago por medio de una incubadora de negocios donde te pongo mi conocimiento profesional, mi conocimiento técnico en diversas áreas, administración, recursos humanos, desarrollo web, creación de contenido para redes sociales por si lo vas a extender por medio de internet, diseño, mejor dicho, muchas otras cosas más, creación de planes de negocio, cómo constituir legalmente una empresa, bueno, un montón de cositas aquí, junto también lo que es una mamá con propósito como ministerio, donde el espíritu y la palabra de Dios es el centro de cada una de las clases para que tú entiendas cómo puedes seguir llevando cada vez más lejos ese mensaje de Dios mediante tu propio emprendimiento. Tienes 7 días 100% gratis por haberte quedado durante todos estos primeros 7 días conmigo estudiando este curso. Los próximos 7 días van a ser 100% gratis de esta membresía. Y si tú al final quieres quedarte y dices, me encantó una mamá con propósito, me encantó nuestra Academy, me encantan las clases, quiero seguir recibiendo mentoría, quiero poder seguir incubando mi idea de negocio aquí en esta Academy, pues fácilmente vas a poder continuar, bien sea con una membresía anual que tiene un valor de $164,22 que te va a asegurar 12 meses completos dentro de nuestra Academy con mentoría incluida durante un año completo, o $15,9 al mes si quizá el día de hoy no tienes toda la membresía anual disponible para poder invertir, pero si tienes menos, pues con $15,9 al mes puedes quedarte durante todo el año, mes a mes, estudiando y recibiendo mentoría y acompañamiento de mi parte. Este link te lo voy a dejar en la parte de abajo de nuestra clase. Los primeros 7 días son 100% gratis. Acuérdate lo que hablamos ahora al final, la generosidad con lo que hacemos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros conocimientos, darlos de una manera generosa. Lo estoy haciendo para ti en este momento y dejándote al final ese beneficio de decidir si continuar o si sencillamente pues no hacerlo. Si no, mi querida, como muy bien te lo dije antes, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y si tú eres una de esas pocas escogidas que están seguras de lo que quieren en su vida y de lo que Dios ya les ha revelado en su interior por medio de este curso, pues muy posiblemente después de esos 7 días vas a estar durante un año completo conmigo, incubando tu idea de negocio con Cristo en medio. Así que yo te envío un abrazo muy grande. Gracias por haberte quedado hasta el final. Recuerda que este curso es gratis, lo puedes compartir con muchas otras amigas en tu iglesia, diferentes ministerios, siempre y cuando sean mamás, porque sabes que ese es nuestro propósito, ese es nuestro enfoque. Y tú y yo nos vemos, si Dios lo permite, y si tú el día de hoy tomas la decisión de comenzar a dar esos pasos de fe, nos vemos dentro de la incubadora de negocios en nuestra membresía. Un abrazo gigante. Chao, chao.